Bienvenidos. En esta ocasión se realizará una breve reseña acerca de uno de los pensadores más nombrado y reconocido del periodo de la Ilustración, Immanuel Kant, con su obra Pedagogía de 1803, basado en la edición de Mariano Fernández Enguita del año 2003, traducido por Lorenzo Luzuriaga y José Luis Pascual. El texto pertenece al género de la filosofía política y pedagógica. Inicia con una cronología de Immanuel Kant. Nace el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia. En su infancia recibió conocimientos religiosos por parte de su madre y posteriormente en la universidad. Destaca en filosofía, física, matemáticas y ciencia. Su primera obra fue Reflexiones sobre la verdadera naturaleza de las fuerzas vivas, en 1746. Y continuando con su preparación, realiza su tesis titulada Acerca del fuego, para obtener el doctorado en 1755. En sus aportaciones a la ciencia, presenta su primera obra que lo hace destacar para proseguir avanzando con sus teorías. Esta es titulada La Historia Natural y Teoría General del Cielo. La visualización del autor con sus teorías del universo permitió ese cambio que se requería para abrir la mente y dar paso a la razón. El texto consta de las siguientes partes: prólogo, introducción, tema de tratado, de la educación física, educación práctica, apéndice 1, 2 y 3. Es importante no pasar por alto la información que puedes encontrar en el prólogo, debido a que encontrarás temas de interés, como los que a continuación se mencionan. La obra de pedagogía nace porque el alumno de Kant, Friedrich Theodor Ring, realiza los apuntes de las lecciones y con la autorización de su maestro son publicadas en 1803. Es por esto que podemos apreciar sus pensamientos hacia la educación, el tema de las ideas de libertad, la metafísica, la influencia kantiana hacia los demás pensadores, la ciencia, el conocimiento, el hecho de que los noúmenos son libres, la moral y la razón. La siguiente parte que conforma la obra es la introducción. Explica por qué el hombre debe ser educado. Kant menciona que la educación abarca los cuidados, disciplina e instrucción, y que una generación educa a la otra. Analiza el punto de los caprichos momentáneos. Estos deben ser controlados. Es por eso que a edad temprana los envían a la escuela y poco a poco van razonando sus actos. Kant da de ejemplo que si la educación fue impartida mecánicamente, ésta tendrá faltas y errores, porque el arte de la educación o pedagogía se debe razonar, y que lo mecánico debe ser cambiado a ciencia. Explica temas de principios, estado y cómo se fortalece el hombre al recibir educación. Identifica que debe ser realmente ilustrado. Finaliza con la coacción mecánica y la coacción moral. A partir de aquí, se tienen diferentes datos de gran interés hacia el lector. ¿Y por qué han surgido tantas preguntas? A continuación, el siguiente punto es el tratado, donde se aborda la tesis central del autor. Prudencia y formación moral son temas mencionados en él. Siguiendo con la secuencia del texto, hablaremos de la educación física,
que consiste en los cuidados que dan los padres y las nodrizas o niñeras, costumbres, caprichos, aprendizaje, razón, juicio, memoria, geografía, matemáticas, gramática e idiomas. Son palabras clave que se observan en la primera educación. Kant divide la cultura física del espíritu en libre y escolar. Llegamos ahora a la educación práctica, donde indica que comprende la habilidad, la prudencia y la moralidad. Explica entonces para qué es necesaria la habilidad, además de que es mejor saber poco, pero con fundamento. Así lo menciona Kant en su libro. De ahí prosigue con los siguientes temas: vicios, deseos, humildad, virtudes, religión, descubrir el bien en el mal, los adolescentes y buenos ciudadanos, todo con el propósito de que el individuo sea capaz de pensar por sí mismo. Finalizamos esta obra con los apéndices donde Kant recomienda los escritos de Weisdau para ejercitar el método pedagógico, que la educación nos convierte en hombres, que el Instituto de Educación de Dessau se distingue de los demás. Menciona que el hombre debe ser formado para la virtud y aporta varias lecciones acerca de esto. Concluye el texto con una reflexión acerca de educar a Emilio. Para iniciar mi opinión sobre este texto, es importante que recordemos el contexto histórico, en que el autor anticipa una educación diferente. La materia de pedagogía no era impartida por ese nombre. Sin embargo, había docentes que enfatizaban en la formación del hombre, y para esto daban lecciones a sus alumnos con respecto a diferentes temas. Al recopilar toda la información necesaria para elaborar el texto, Friedrich Theodor Ring, que fue alumno de Immanuel Kant, publica el escrito con la autorización de su maestro en 1803, pero Kant ya no lo vio porque falleció un año antes. A partir de aquí, partimos en la importancia que tiene cada una de las clases en la escuela. El hecho de que se tomara nota de las lecciones hizo que, a pesar de las circunstancias en que se dieron, hoy seamos capaces de poder explorar el pensamiento de una persona tan importante para la educación, destacando un punto clave como lo es el principio de educar pensando a futuro. Teniendo Kant esta visualización, identifica varios puntos que había que corregir en el ser humano, todos de gran interés. Sin embargo, en el apéndice 2 reflexionas acerca de su gran trayectoria para definir cada uno de ellos. Por lo tanto, se comprende que debe haber principios, hacer notar que el ser humano pasa por la sumisión y obediencia, coacción mecánica, y reflexión y libertad, coacción moral. La visualización que tenía el autor profundizaba en la educación física, explicando que las costumbres que se inculcan a los recién nacidos deben servir para su formación más adelante. Por consiguiente, no se deben cumplir los caprichos de los niños, porque esto los perjudica, e inclusive fue capaz de observar que el aprendizaje para caminar es mejor que lo hagan por sí mismos para mejorar su equilibrio. Se concluye en lo siguiente. Para Kant, la dura educación es aquella que carece de comodidades. La primera educación es fundamental y no se le deben enseñar impresiones falsas porque dañan el carácter formativo del individuo. La intención del autor es que se le debe dar seguridad al alumno para que más adelante sean capaces de hacerlo por sí mismos. Dejando la misma pregunta que especifica Kant, se menciona: ¿cuál es el mejor método
de educación. Espero que les haya gustado esta reseña y continuemos aprendiendo más sobre las obras de este autor, Immanuel Kant, y sus pensamientos. Hasta la próxima.